Vaya, gracias. Pues, vaya, tiene Liucuba. Capítulo 9. Un capítulo muy importante. Que sobre todo enseña sobre la vacuidad. Cuando hablamos de la vacuidad, hacemos referencia o hablamos de dos tipos: ausencia de identidad de la persona y ausencia de identidad de los fenómenos. Eso es lo que hay cuando hablamos de la vacuidad. No hay ningún otro tipo de vacuidad aparte de la ausencia de identidad de la persona y la ausencia de identidad de los fenómenos. Y deberíamos esforzarnos en comprender lo mejor que podamos pues, esos dos tipos de ausencia de identidad. En los textos tanto de Nagarjuna y comentarios que vienen después en base a esos textos, primero hay una explicación de la ausencia de identidad de la persona y luego a partir de esa explicación se procede a una exploración de la ausencia de identidad de los fenómenos. Con la idea de que uno debería estudiarlos para llegar a tener una comprensión primero de el primer aspecto, es decir, de la ausencia de identidad de la persona, antes de luego pasar a intentar comprender la ausencia de identidad de los fenómenos. Es decir, que solo va a ser posible llegar a tener una comprensión de la ausencia de identidad de los fenómenos o específicamente de los agregados una vez que se ha primero logrado una comprensión de la ausencia de identidad de la persona. Se suele empezar ofreciendo metáforas para comprender a la ausencia tanto de la persona como de los fenómenos. Se considera que es una primera manera más fácil de abordar el tema, ofreciendo algún tipo de decir que es como X o es parecido a X. Por eso pues se habla mucho de, en este caso, el tipo de metáforas que van a aparecer serán de una ilusión, un espejismo, un sueño. Siempre hay que recordar que lo que se está diciendo que la vacuidad es como una ilusión, es como un sueño, es como un espejismo. Se usa, pues eso, metáforas para comprender la ausencia de identidad de la persona, porque la idea es que es más fácil comprender la vacuidad cuando lo diriges
o esa exploración hacia ti mismo y a través de una metáfora, y luego uno puede empezar a explorar pues lo exterior. 다나 간사 담에다 칠 담에 또는 거바 가려요레스 언절로 가르 펜도 요레스들에 언절로 가르 펜그레스들 Pero ¿para qué sirve hacer esta distinción entre ausencia de identidad de la persona y ausencia de identidad de los fenómenos? ¿En qué me beneficia que haya esta distinción? 저네들 언절 가르 펜그레스 레스 먼저 대화 되요레스 돈이 되요 말과스 Claro, sí que hay un beneficio claro, porque deseamos ser felices y no queremos sufrir. 저나 돈이 되면은 돈이 교가래 Y si no deseamos sufrir, hay que averiguar cuál es la causa del sufrimiento, 돈이 교세도 녀모레스 que son las emociones aflictivas. 녀몽자와 말이바레스 Y la raíz de las emociones aflictivas es la ignorancia. 저다 머리바스디 본라 한 다다시 다메바디 마도나 그 머리바디 본도 매빈자 다미 또바디 게치브레스 디시고레 Por consiguiente, todo esto lo aprendemos para poder eliminar la ignorancia. La ignorancia se elimina a través de la práctica o la comprensión de la vacuidad. Por eso lo hacemos, estudiamos la vacuidad para eliminar la ignorancia, porque no hay otra forma de eliminar la ignorancia. 어다 데 제다 돈양이 짜와 돈양요에 짜와데 머리바스텔라 아니 간사가 다면지 원도 집에 머리바지다 최고 다면 원도 집에 머리바니 La raíz del sufrimiento es la ignorancia y, como hemos dicho antes, pues esa ignorancia es una ignorancia que es la ignorancia ante la ausencia de identidad de la persona y de los fenómenos. 어데 제다 네가 머리바래다 네가 머리바레스 저 네가 머리바스인다 네가기 네가기 먼저로 내버지고 Son dos tipos de ignorancia, o se puede decir que los dos componentes, las dos cosas son ignorancia, y tanto la ignorancia ante la ausencia de identidad de la persona como la ignorancia ante la ausencia de los fenómenos nos lastima, nos hace mal. 제가 맞아라 내버지기 교디 아주 내버서고 그랬다 Estamos buscando esa cosa, ese componente que nos hace mal para eliminarlo. 다 간사 던지 세대다 다지 버스 마스고 간사 던지 세대 잠바 로친줄로로 El aferramiento a la identidad de la persona es una mente errónea. 로추바 로로바 Errónea, sí, incorrecta. 근데 쉐그 던지스 버려 쉐그 던지 세대게 로친줄로니 봐 그러고 만절로 내버지니 로 También el aferramiento a la entidad de los fenómenos es una mente errónea o equivocada que nos hace mal. 어다 디니기 아니 돈이 자와레스 저는 디pon야게 체도 다 단다시 간사게 담이 코에데다 체게 담에가 공고요레스 Esos dos tipos de aferramiento son la raíz de nuestro sufrimiento, y por eso intentamos eliminar esos dos tipos de ignorancia. 제가 간사게 간사 던지 뽕라 담에 그 담에 간사 담에도 싫어 공발라 때네 코봉고요레스 그러 El aferramiento a la entidad de algo, de la persona o de los fenómenos, se elimina cultivando la sabiduría que comprende la ausencia de identidad de la persona o de los fenómenos. 다 책 담에 또 싫어 책 담에 또 싫어 공발라 때네 아니 책 던지 책 다지면 집어디 아니 매포고레스 Cultivar la sabiduría que comprende la ausencia de identidad de los fenómenos, por ejemplo, significa eliminar el aferramiento a la entidad de los fenómenos. 제가 다 준다면 시나네 뭐听적 몰라 가사 담에다 책 담에 네가 또 뭐냐 Tenemos las cuatro escuelas filosóficas, Uma Rangyupa, Tengyupa, y tenemos la
A ver, sí, tenemos la escuela prasángika que afirma que tanto el aferramiento a las personas como el aferramiento a los fenómenos son ignorancia. 니가다 동반이래스. 간사 담에 동반이래스. 책 담에 동반이래스. Y que cuando hablamos de ausencia de entidad de la persona, ausencia de entidad de los fenómenos, las dos cosas son vacuidad para la escuela prasángika. 제가 동반이 손다. 니가 동반이 손다. 동반이디 개침 쉬고지로. 동반이디 앉았지나 동반이디 공부를 해서 개침 쉬고 저는 상담고 그래. 세트리다 김제들 시고. Los dos son vacuidad y es importante meditar en los dos aspectos, en los dos tipos de vacuidad. 다 동반이디 리베토네. 다 제자침 쉬고 리바서 롱레스 말아서 리바. 김제선 땅자 돈에 동반이 주요. Esa realización o comprensión de la vacuidad se llevará a cabo a través de un proceso de razonamiento, de lógica. No se va a basar simplemente en creer lo que esté escrito en los textos. 다 저번에 다 준다고 해요로 봤어. 지라마다도 도대바다 센자마다 란지바지 우마바지 준다고 해요로 봤어. 나발라. Tenemos las 4 escuelas filosóficas de Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra y Madhyamika o Madhyamaka. 다 건저게 동반이들라 아니 다 차라요 그랬어. 가셔라 봐. 아니 야야야 차라 켜치고. Cada escuela ofrece una explicación diferente de la vacuidad que podríamos decir va variando según su grado de sutileza. 그래서 도대백 준다. 도대만 나가서 숨기다. Sautrantika. 도대백에 치료 던져와. 치료 수치마 치료 던져와 열어스. Por ejemplo, tenemos la escuela Sautrantika que dice que los fenómenos externos existen verdaderamente. 뒤에 참이 있어요. 뒤에 참 주주야 사제도 사제가 라바디 열어. 뒤에 참이 있어요. 라바 열어 선도되베. Esta escuela Sautrantika dice que existe algún tipo de partícula indivisible, la más pequeña que hay es la acumulación de muchas de esas partículas indivisibles que crea forma burda. 저나 디 스토레 참에서 라바 주스는 오다 디 치르던 거라. 치르는 주바레스. 치르던 거 열어스. Ellos pues indican o dicen, mira, ahí están esos fenómenos creados a través de la acumulación de partículas indivisibles, esos fenómenos externos existen verdaderamente. 다 센자마게 딘데스 요 말했어. 치르던 좀요 말했어. Luego tenemos la escuela Chittamatra que dice que no existe nada de eso. 센자마서 그 최탐제 생기던이 좀 좋아했어. Que dice que todos los fenómenos externos en realidad tienen la naturaleza de la conciencia, de la mente. 그러면은 죄천요만은 최탐제 생이 바자. 나시비 생이 나시보다 아니 치료 소니보다 바자 세발 또게 아니 조시아를 제레마도 그러면은 치료지 요 말이라. 다 센자는 최던제 생다인다랬어. Dice Chittamatra que esos fenómenos no están allí solos, sino que es a través de la activación de huellas en la conciencia, es a través de la activación de esas huellas que simultáneamente surge el objeto y la conciencia que percibe ese objeto y que tienen una misma naturaleza. 아다 치료가 소되다 된점이 참만이디 센점이 로라 제지들이 Dicen que tienen la misma sustancia, la misma esencia, tanto el objeto percibido como la conciencia que percibe ese objeto. Mientras que Sautrantika diría que no, que tienen esencias o naturalezas, sustancias diferentes. Vemos que entonces ya tenemos dos escuelas
dos escuelas que sobre este punto tienen vistas, Da- perspectivas totalmente contrarias. 어디 권유 동시들이 다 대샤한다 안 다메스들 다메라 차라차라 Esto ya es el comienzo de una explicación o sí, de que la ausencia de entidad puede analizarse de formas más o menos burdas. 다 도대백 그러 도대백 가서 Sautranti. 사단들 최탐제 랑원에 주거였어. La escuela sautrántica diría que todo fenómeno existe por su propio lado o por su propia naturaleza. 최탐제 랑원에 주거레스 니네레 뭐고 대바주거레스 따바 대마마 주거레라. Di Yanglachik Solona? 최탐제 대바주거레스. Chutam- 최탐제 랑원에 주거레스. Rangometu. 랑원에 주거레스. 뭐고 니제 최대 대바주거레스. Denba Jubares. 딱봐 나가 대마마 주거레스. 대메레라서. Takpa. 딱봐 나가 딱봐 Namga. 남게 Enzo. 도저 대메레스. Denmeres. La escuela sautrántica entonces dice que Tambo di 최탐제 랑원에 주거. Chutamche 랑원에 주거레스. Rangwame no Rangwame Juba. 러싱이 Que 주거. todo fenómeno existe por su propia naturaleza y que las cosas tienen existencia verdadera, pero los fenómenos permanentes carecen de esa existencia verdadera. 랑원에 주거레스. 랑원에 주거. 이게 뭐고 대마 주거레스. Dema Jubares. 딱봐 Takpa, Dema Jubamares. 어디? Es decir, todos los fenómenos existen por su propio lado, pero las cosas, existen verdaderamente, mientras los fenómenos permanentes no existen verdaderamente. 저한테 가봐도 딱봐다 콜레 쳐봐지. 그 딱봐서 찌찌찌찌 민지 봐. 내 대매래라. 그랑 되거래. 뭐부터 찌찌찌찌 봐. 안돼 때 봐도 그랬어. Es decir, los fenómenos permanentes, los que no se van cambiando, que no van desintegrando o cambiando momento a momento, los que no lo hacen, los fenómenos permanentes, ellos carecen de existencia verdadera, mientras que las cosas o los fenómenos que sí que van cambiando de momento a momento disfrutan o tienen una existencia verdadera. 다 지라모. 지라모게 쉬 수임마도 요 말았어. 생이숨. Tsenisum. 군다 연주 시향. No, digálogo sin me. 어디 메시 되게 딱 이제 딜라 버렸어. 신자마가 이제 최탐제 거래 최탐제 때렸어. 랑원에 주고 버렸어. 신자멜로라. 신자마. Chutamche. 최탐제 랑원에 주고 버렸어. Cesana do debada. 랑원에 주고 버렸어. Baibashika estaría de acuerdo con Sautrántica en decir que todos los fenómenos existen por su propio lado, su propia naturaleza. 랑이 신이 주고서 그러다. 신자멜로라. 군다 세대 뭐보다 도만이디. 단돌로 신자멜로라. 뭐본 되게 치 뭐보다 도만이디. 딘로레스. Disure Chiramawa. 제라마. 신자마. Senzamba. 신자마. Yangyachik Senzamba cree. 신자면이 군다 맞다. 되게 치 뭐보다 도만이디. 대바주레스. Chitamatra diría que tanto las cosas como fenómenos permanentes existen verdaderamente. 저다 뭐보 통장주 통제 대바주레스. 도만이게 대바주레스. Tombani Temajubares. 레스. 제라마. Chita 신자마. Senzamba. Chitamatre diría entonces que tanto los fenómenos, las cosas que vemos por ahí existen verdaderamente, pero que también la vacuidad existe verdaderamente. 대바주레스. 딘로레스. 대바주레스. 딱봐. 군다 어디 대바주레스. 대바주나 랑원에 주버려. 랑신이 주버레스. Y que existen tanto las cosas como la vacuidad como los fenómenos permanentes verdaderamente o por sus propias características, también es una cosa que dicen, existen por sus propias características. 랑원 주버 챘나로
다 랑어 쪽이잖아. 다 우마디 다 내내 바까래. 우마팅죠. 다 랑어네 쪽은 도대가 있네. 센스만 랑어 쪽에 최충요 말이스. Y esto es cuando, cuando vemos que la escuela prasángika va a hacer una presentación diferente porque va a insistir en que no hay ningún fenómeno que exista por su propio lado o bajo su propia fuerza. 산제장 수거를 시원하게 지난 도대보다 지라마와다 센스만 지난도 최던저 랑어네 쪽을 열시기도 왔어. 이 최던 랑어네 쪽요 말이스. 랑어네 주나 La escuela prasángika va a contestar o hablar con todas las demás escuelas, con Vaibhashika, Sautrantika y Chittamatra, debatir con ellas diciendo: todos vosotros de una forma u otra afirmáis que hay algo que exista de manera, por su propia naturaleza, pero no hay absolutamente nada que exista así. Y entonces lo que vemos en el texto es una serie de debates donde hay afirmaciones y respuestas a esas afirmaciones y otras afirmaciones y respuestas. Y las afirmaciones siempre será que sí que existe algún tipo de existencia por su propia naturaleza y la respuesta va a ser que no, una y otra vez. Y entonces vamos a estar oyendo muchas opiniones diferentes y uno puede preguntarse, pero entonces yo en qué tengo que creer, y recuerda que aquí estamos intentando aprender la perspectiva de la escuela prasángika. Es decir, que estamos estudiando un texto de Shantideva basado en enseñanzas de Nagarjuna, cuyo propósito es de enseñarnos a comprender esta ausencia de existencia inherente y así llegar a comprenderlo mejor. Porque el Buda no enseñó, no ha sido el pensamiento del Buda de enseñar que hubiera una existencia verdadera. Y el argumento va a ser que cada vez que en cualquier texto se ve que el Buda en realidad sí dijo que había una existencia verdadera, algún tipo de existencia por sus propias características, etc., lo hacía porque dependía de en qué giro de la rueda del Dharma se trataba, a quién hablaba y por qué lo decía esa persona. Es decir, las palabras del Buda y lo que el Buda realmente, en lo que creía, su pensamiento, no coinciden siempre. Es decir, que lo que nos interesa realmente es llegar a comprender, a pesar de las diferentes palabras del Buda, cuál era su verdadero pensamiento. Y esto es lo que explica Shantideva y Nagarjuna en sus textos, de que lo que realmente era el pensamiento del Buda es que si nos preguntamos sobre la existencia inherente, pues no hay absolutamente nada que tenga existencia inherente. Es algo que no existe. Las cosas se nos aparecen como una cosa, ¿no? Como de un modo. Aparecen
como si tuvieran una existencia inherente. La existencia verdadera o inherente aparece ante nosotros, la vemos y sin embargo en realidad no existe en ningún lugar. Y eso es lo que tenemos que llegar a comprender intelectualmente y luego a comprender a través de la meditación. Y eso es lo que tenemos en este texto, es una serie de intercambios, de pregunta y respuesta, afirmación y respuesta, que forma parte de este texto. Entonces lo que va a venir ahora será en parte afirmaciones o perspectivas desde el punto de vista de la escuela sautrántica y respuestas a esas afirmaciones, o a veces serán afirmaciones que representan la perspectiva de la escuela Chittapatra y respuestas a esas afirmaciones. En las enseñanzas anteriores ya hemos dicho que hay dos verdades, no sé qué vocabulario habrá usado el intérprete antes, pero la verdad última, verdades últimas y verdades convencionales, no sé si decía convencional. ¿Sí? Hemos hablado también de la definición de cada uno de esos términos, de la verdad última o las verdades últimas y las verdades convencionales. Hay algunos, por ejemplo, que afirman, algunas escuelas, que afirman que no hay verdades últimas, que únicamente existen verdades convencionales. Específicamente afirman que la verdad última no es un objeto de comprensión. Porque la conciencia es errónea, dicen ellos. Tenemos mentes, conciencias erróneas, entonces, ¿cómo podemos percibir con una conciencia errónea algo verdadero? Si la mente es, o la conciencia es una verdad convencional, ¿cómo va una verdad convencional, cómo va a percibir una verdad última? Es imposible, afirman ellos. La respuesta que viene entonces es no, es que no funciona así. Una mente, por mucho que sea una verdad convencional, sí que puede comprender una verdad última. Esto es lo que ha venido en las enseñanzas anteriores. ¿Dónde estamos? ¿Con qué estamos? En la estrofa 15 dice la... 15. Párate un poco más espacio, gracias. Gonda. Vale, dice de leer juntos y creo que han leído la última parte de estrofa 14, las últimas dos, bueno, en castellano es solo una frase, la última mitad de 14, que leamos juntos, ha dicho, entonces 14 empezando a la mitad, pero si se detiene el continuo de las condiciones, no ocurre ni siquiera convencionalmente.
gyu la jin se gore, gyu dang jin se dun ju re, jin da gyu dang se wa. Las condiciones, aquí pone condiciones, se puede comprender causas y condiciones, causas también. Pena me do ji ye jin ga re, gyu ga re se. Me do ji ye jin de chu lu zhe, sama me do ji ye jin gyu re. Cuando decimos cuáles son, por ejemplo, las condiciones que permiten que crezca o que salga, que brote una flor, pues es lo mismo, condiciones o causas. La respuesta va a ser la semilla, agua, abono, calor, etc. Chidang jin se gore, anzu jin se, jin da jin che, jin se de thoma me ma ne jin nyen de la, shibe jin, shiba, lo jie jin. Y luego continuo, se dice aquí, perdón, el continuo, un continuo, claro, es el continuo como conocemos de cualquier cosa antes que siga existiendo, como el continuo de la conciencia. Pena jewa nga ma ne jin le wa, jewa nga ma ne da na jewa chima do jin ro gore, shibe jin do su lo de jin sa, jin pa che wa. Hablamos de un continuo ininterrumpido, que aquí dice no se detiene, por ejemplo, de la conciencia, de la vida anterior o las vidas anteriores y qué pasa luego a las vidas próximas, es un continuo ininterrumpido. Chidang ngobo se de la, ngobo se le jin pa che bi ngobo chi da, jin che bi ngobo ni yo, jin je ngobo chi da, jin pa che bi ngobo chi. En cuanto a las cosas, yo sigo diciendo cosas. ¿Os suena raro eso? Igual el intérprete ha dicho otra cosa antes. Cosas, también dice cosas. Hay dos tipos de cosas, se puede decir de cosas con un continuo ininterrumpido y cosas con un continuo interrumpido. Otre, chidang dang zi de she de jin pa che bi, shibe jin pa che ban do su lo de jin pa che bi, chidang jin pa che ba yin ba yin na, jin pa che ba yin zang se gore. Jin pa che ba yin zang jin ma bu la de ne, je gu de yin gu re. Cuando se trata, en este caso, está hablando de esas cosas que participan en o que disfrutan de este continuo ininterrumpido y como es una serie de causas y condiciones que constantemente contribuyen. Jin cha ba yin na se gore, da shi du che nyo ya ge shiba de, jin cha ba yin na kunzo de ba se de, an sha tu ma res, yung ma res, kunzo se de yung ma res, jin cha ba yin na kunzo yung ma res. Si se cortara ese continuo, entonces no se podría afirmar a partir de ese momento la existencia de una... ¿Queréis ya llamarés? Kunzo Tempa, no, de una verdad convencional, ya no habría una verdad convencional dejaría de existir. Todo esto ahora que estamos explicando es la escuela sautrantica, es lo que propone ella. Ñande, ñangé le deba. Rangshin ñande, En cuanto a la verdad de la cesación, esta escuela también afirma que hay dos tipos de nirvana o de liberación. Habría una natural y una adventicia. Tomba ni ram, yang na sen, tomba ni tope senti. La liberación o nirvana natural es el nombre que se aplica a la propia mente que comprende la vacuidad, a la comprensión de la vacuidad en sí. Se dice que eso es liberación natural. Y se dice que es natural porque es parte de su naturaleza. Por naturaleza es liberación, cuando la comprensión de la vacuidad. Tiene una naturaleza de vacuidad.
Y porque tiene una naturaleza de vacuidad, se dice que esa mente que comprende la vacuidad es liberación natural o nirvana natural. Y que existe desde tiempos sin comienzo. Cuando hablamos entonces del otro tipo de la liberación, la adventicia, es una que sufre de las manchas de de las emociones aflictivas. El continuo de las emociones aflictivas es de ese tipo de continuo que se puede interrumpir, que se puede cortar. Porque decimos que se pueden eliminar, ¿no? Abandonar o eliminar, que es lo mismo. Si algo se abandona o si se elimina, deja de existir, su continuo se ha interrumpido. Si logras la liberación, entonces el continuo de las emociones aflictivas en ese momento se corta, se elimina. Se logra la liberación a través de la eliminación de esas emociones aflictivas. Las emociones aflictivas en sí son adventicias, quiere decir que son cosas que surgen y que se pueden eliminar, y por eso en ese caso también se habla de una liberación adventicia. Las emociones aflictivas en sí son adventicias, se pueden eliminar, pero la conciencia no es adventicia, la conciencia sigue existiendo incluso después de iluminarse. La mente posee cualidades increíbles. Posee cualidades o características que se pueden ir aumentando, incrementando y de manera ilimitada. Pero las emociones aflictivas no disfrutan de esa misma característica. De hecho, tenemos que afirmar que no tienen ninguna cualidad las emociones aflictivas, si por cualidad queremos decir característica positiva. Además, las emociones aflictivas no pueden incrementarse de manera ilimitada, precisamente porque son adventicias. Son adventicias, su continuo se puede interrumpir. Los fenómenos impermanentes, los fenómenos compuestos, se llaman así porque están compuestos de, o su existencia se debe a la contribución de muchísimas causas y condiciones. No hay una causa o una condición cuando hablamos de un fenómeno compuesto, sino de muchísimas causas y condiciones. La ignorancia es también un continuo que se puede cortar y por consiguiente decimos que, ya que eso es posible, decimos que la propia existencia cíclica en sí es una verdad convencional.
호다 타바니. Aquí hablando de la distinción entre dos fenómenos, ¿no? Liberación y existencia cíclica o nirvana y samsara. 타바세디 된담데 말해. 냥데. La liberación es una verdad última. 데 동반이래. 데 우마 던져올라 타바스 뚱니래. Según la escuela madhyamika, dicen que es una verdad última. 코스데 군저데 말해. Y que el samsara, la existencia cíclica, una verdad convencional. 코는 참데 군저데 말해. ¿No? El hecho de estar aquí como dando vueltas en la existencia cíclica, todo eso es convencional. 지난 코 군저데 많이 봐지. 타바 냥데데 된담데 많이 봐지. 그러봐? 이거 요구 그랬어. 지에는 지요구 그랬어. Pero para que haya el uno tiene que haber el otro, es decir que por una parte tenemos pues nosotros vagabundeando la existencia cíclica, que es una verdad convencional, está allí, existe precisamente porque existe la otra posibilidad, que es la liberación o esa verdad última que es la liberación. 어디 지난데 노드빈데 어디 있지로 어디 다디 Di Samato de Verwa. 노드베 출로로 Hasta ahora todo eso ha sido afirmaciones de Sautrántica, de la escuela Sautrántica. 손도대가 출로로 지네 출로로 내줘 파노 내줘. Todo lo que ha venido hasta ahora, perdona, porque tampoco lo tenía claro, ha sido las afirmaciones de la escuela Sautrántica. Y ahora viene la respuesta. 다 노드베자. 다 센자면 돼 봐. 다 노드베. 다 센자면 다 신의 센자면 돼. Perdón, ahora vienen afirmaciones de la escuela Chittamatra. 지라말래. 니바사 센자면 돼 봐. 줘봐라. 돼 봐. 주고 디 가봐스. 다 콘 돼봐 센자면 그런 돼봐 가려 그랬어. 어디래. 다 되게 친이 뭐 어디로다. 간저 출바 예매나 주말 간시 매번 줬어. 어디. 친이 어디. Vale, y entonces tenemos ahora, va a haber ahora en la estrofa número 15 una afirmación de la escuela Chittamatra que vamos a leer juntos. Si ni siquiera existe una cognición equivocada, ¿qué es lo que observa una ilusión? 어디래. 단디 센자면 센자면 지라만 집디 센자면 돼 버다. 그 그런 데 버다 지래. 물로 말해. 그런 데 버다. 그런 데 봐. 닌데 봐. 디닐로다. 센자면 닌데 봐. 어디 닌다 아스고. No, esto es como aquí tienes que imaginar que es un proponente de la escuela Chittamatra que dice esto, es el Chittamatro que dice esto de mí, si ni siquiera existe en el lugar. 그녀가서나 저런 게 초도지 런시 메시지도 왔어. 런시 메가나 아니 딘진베기 들어와 런시 메와이나 규만진베 올라들이 뉴마레스 제투 마레스 초도지 런시 메와이나 Ditana Chittamatra sumiroas. 지라마 수 우마발수 Uma balatsu. 솔로 저런 초도지 런시 메시지도 왔어. Entonces, esto aquí se tiene que comprender que es un proponente de Chittamatra que habla con alguien de Madhyamika y le dice: vosotros afirmáis que no hay ningún fenómeno que exista de manera inherente, ¿verdad? 초도지 런시 메와이나 규만진바 밀람다 규만진베로 추베 진짜 진행 로열 메시 열어와 또도 추바니 또도 매로 그랬어. 가서는 런시 메라봤어. 라고는 메라봤어. Medjugorje, sentenzo Medjugorje. 메시 매로 그랬어. 런시 뭐로 봐나 그 매로 그랬어. Rajini Madhubayina, Miche tenzo 메시 규만진 메시 규만 땅난다 밀람도 진행 또도 로도 매차도 그랬어. Si no existe nada de manera verdadera o inherente, entonces eso quiere decir que todo lo que existe lo hace como una ilusión, como un espejismo. Eso es lo que vosotros afirmáis. Pero si eso fuese así, entonces, ¿cómo vamos a afirmar la existencia de, por ejemplo, una conciencia visual? ¿Qué conciencia visual puede haber percibiendo algo que en realidad ni está allí? Eso no puede existir. 저자가서는 밀람다 규만진의 로도서 열어봐. 라면에 유바 인자 밀람다 규만남 열었어. 런시의 유바 인자
런싱이 요원자 아니 저라면서 생각하면 쓰고 런싱이 요원나 컨트롤 되는 거였어. 다 저런 거 런싱 매로에나 컨트롤 매로. Chittamatra dice, nosotros sí que creemos en la existencia de estas conciencias visuales precisamente porque están percibiendo algo que existe ahí de forma real, existe de forma verdadera, pero vosotros decís que todo es una ilusión, que todo es como un espejismo, entonces ¿cómo podéis afirmar una conciencia visual? Ahora eso. Date, umaba 가서 뒤에야 말했어. 런싱이 매바 있네래. 파내게 런싱이 매바 있네래. 규마다 멜람다 소녀도 야res. Sí, y a eso afirma o responde la escuela madhyamika, dice, es verdad que solo existen como ilusiones o espejismos, pero ilusiones y espejismos existen. 어디서 그래? 런싱이 매바 있네. 규마다 멜람도 먼저 멜람다 먼저로 쓰거든. 안절로 규만능 요래. 최던제 런싱 매부로 마주바 임바 인자 안에 멜람 땅에 요래. 멜람 땅에 요래. 나와든지 추가 요래. 또 정말 런싱 마주바는 용 요래. 런싱 정도 되는 용 말해서 파로 그래. 동고 추로. 파로. Ti pechine tsul malo spalo ti ya go tsudan pa 추로로 와. 런싱 마주바는 또 디스크래. Y de que eso, aunque las cosas no existen de manera verdadera o de manera inherente, existen como ilusiones, espejismos, o como imágenes en un espejo, etc. Sin embargo, todas esas cosas sí que existen y podemos percibirlos. No hace falta que existen de manera inherente para afirmar que existen. Das 지라마 세자마 지라게스 거 세자마 그래 얘나 랑원의 예고 시가로 봤어. Sigue Madhyamika diciendo, como siempre, vosotros de Chittamatra seguís diciendo que si algo existe, tiene que existir de manera inherente. 지라가 얘나 최다 제원에 랑원의 짱짱 예고 시기도 봤어. Seguís diciendo constantemente que todo lo que hay existe por su propio lado, de forma inherente. 제가 지라가 규만남바네 랑원에나 밀남치 땅바네 랑원에나 시가레스. Incluso decís que las ilusiones que percibimos, los sueños que nosotros tenemos también existen de forma verdadera. 지라가 내가지 제번에 랑원에 주변 내가지 칼라이스네 랑원에 주변 칼라사. Que la comida que comís, pues coméis de forma inherente, trabajáis de forma inherente. 데레스. 지라 로바이네 랑원에 주변 주고아스. Rokba. 로바이네 랑원에 주변 주고아스. 랑원에 주변 주고아스. Afirmáis que cuando vais, vais de pie, pues que vais inherentemente. Ahí vais yendo, o sea, a pie inherentemente. Pero si realmente algo existiera de forma inherente, no podría caminar, no podría comer, no podría hacer nada. ¿Y por qué decimos eso? Lo decimos porque si algo existiera de manera inherente, querría decir que existe sin depender de ninguna causa o de ninguna condición. ¿Y cómo podemos decir que algo existe sin depender de ninguna causa y de ninguna condición y sin embargo va y come y hace cosas? Eso es imposible. Eso es lo que dice aquí en este momento la respuesta de Madhyamika, es decir, que vosotros de Vaibhashika o de Sautrantika, de Chittamatra, tenéis que pensar mejor. ¿No? Que va diciendo, todo esto son cosas que vosotros afirmáis.
Y si también queréis afirmar que no estáis comiendo absolutamente nada en un momento, lo podéis afirmar. 저런 칼라지 세바이나 라원에 좀 칼라사기요레스. Afirmáis que cuando coméis, que coméis de manera, coméis comida inherente de manera inherente. 그래서 제가 그랬어. 그때 요 말했어. 그때 저번에 dost어. 어디래? 다 니바체. Esas cosas decís, pero son vuestras afirmaciones y sobre eso hay que debatir. 지라면 저번에. 다디네 저번냐 밥주 주주래. 단다 다 니바 대 설가 주주 빠게 되네. 설라 정말 주주대. Llegamos a 16, ¿no? 간지 셔도 시간이 일어나. 간지 킬러 주만이 메낭 데지시 믹스. Vamos a leer la primera frase de 16. Si para ustedes una ilusión no existe, ¿qué es lo que se percibe? 쯔바 춤바서. 내가 쯔바 춤바서. 아니 쯔바 쯔야듯이 그래. 센스는 지라마다. 지랑 아니 쯔바 제디 춤샤 찌바래 샤스 그래. Chidamabadang. Sentanbadang. 아니 엄마 던져. Uma tangyuwa. 아니 찌바래 샤스. 쯔바 쯔야디 아니 쯔바 춤 찌바래 샤스. 얘랑은 예수가 저랑은 메시가 아니 남다 그래 샤라. Aquí dice el de Madhyamika, dice, en realidad nuestras posiciones no son tan alejadas la una de la otra. Decís que las cosas existen de manera, hay fenómenos que existen de manera inherente, nosotros decimos que no hay nada que existe de manera inherente, esas afirmaciones en realidad no son tan diferentes. Por ejemplo, vosotros de Chittamatra afirmáis que no existe ningún fenómeno externo de manera verdadera. Las prasangika, nosotros afirmamos como Sautrantika de que existen fenómenos externos. Vosotros, Chittamatra, afirmáis que a la apariencia se nos aparecen fenómenos externos. Y vosotros afirmáis que en realidad no existen tal como aparecen. Porque si dijerais, sí, existen tal como se nos aparecen, estaríais afirmando una existencia verdadera de los fenómenos externos, pero vosotros decís que no, los fenómenos externos no existen existen de manera verdadera. Afirmáis que los fenómenos, vosotros, Chittamatra, afirmáis que los fenómenos externos aparecen de una forma que no corresponde a como realmente existen, entonces afirmáis que aparecen como ilusiones, como espejismos. Y que hace falta las dos cosas, objeto observado y conciencia observador, es decir, que el objeto ahí y la conciencia visual que percibe ese objeto. Tenéis entonces una manera de afirmar que existen fenómenos externos y que aparecen de una manera que no corresponde a como realmente existen.
Porque afirmáis que en realidad todo lo que aparece ante nosotros en realidad tiene una naturaleza de la conciencia o de la mente. 제가 생이 단위도 나와서 저런 게다 너의 유티도 나지 시원이데 제지레스 제지 Y que tanto el fenómeno que aparece como la conciencia que la percibe tienen la misma sustancia, 되게 랑원에 주고 되게 코랑원에 주고 랑원에 주고 지켜라 que sí que existe de su propio lado, de manera verdadera. 미세 유티도 로니보 되게 랑원에 주고 미세 유 Mishiyu, 유티나 미세 로니보 되게 랑원에 주고 지켜라 y afirmáis que tanto el objeto percibido como la conciencia que percibe ese objeto existen de su propio lado. 어떤 나이다 저런 게 교마면 요리 밀라면 요리 땅나 요리지 시요리스 Y habláis entonces de que todo eso es como una ilusión, un espejismo, un sueño, etc. 제가 다 디스오르 센자면 데바디 데레 센자면 데바디 데레 간지 교만이는 데려서 죽으러 간지 교만이시나 간지 채나 지시미 미지요 말해체 대체 다디고라 디 가야지 발렌죠 세미니버디 게디 디니 도시에 남바디네 세니니스 Es decir, eso es lo que vosotros afirmáis. Y nosotros aquí ahora tenemos que comprender entonces que la primera parte de estrofa 16, que empieza con sí para ustedes, una ilusión no existe, son las palabras de Chittamatra, y la parte que viene después, que ahora vamos a leer juntos, es la respuesta que da Madhyamika a esa afirmación de Chittamatra, es la refutación de lo que acabo de decir. ¿Hay algo distinto de ello, aunque sea un aspecto de la mente misma? 치르게 던져 줘봐 나와 요레스 다 센스 코라 엄마 던져 치르게 던져 줘봐 능레스 던져 두마 던져 봐 Tengyurwe, 엄마 치르게 던져 봐 치르 던져 봐 능레스 Tunjuba, Nangires. 능레스 미셸 능레스 Madhyamika dice, esos fenómenos externos aparecen 나와 능레데 나와 너시지 저기 말했어 나와 다른 마주스 능레데 나와 너시 마주스 y sin embargo no existen realmente tal como aparecen, 제가 나와 능레데 나와 너시 줘봐이나 라고는 줘버려 porque si realmente existieran tal como aparecen, eso querría decir que existirían de forma inherente. 먼저 치르게 던져 봐 능레 소자티 로르지 참 능레 Porque cuando hablamos de apariencias nos referimos a todo lo que percibimos, tanto las cosas que vemos como las cosas también que oímos, que olemos, etc. 나스 챌린지 능레스 제가 나와 너시지 덴바르 마주 덴바르메 Todo eso llamamos apariencias. Y todas esas apariencias aparecen, sin embargo, no existen verdaderamente como parece. 저런 게 덴바 두시기도 왔어 덴바 마주시그레스 Vosotros decís que sí, nosotros decimos que no. 데레스 데쳐버렸어 저런 게 나와 너시지 두시도 덴바 두시기도 나와 너시 마주로도 덴바 메 Die Yangyachik Sunrona, 저런 게 나와 너시지 덴바 두 야레스 라고는 요 생각하게 간 나와 너시지 예스 거라 라고는 예스 거라 엄마 베게 간 나와 너시 라고는 메스 Porque vosotros de Chittamatra decís que las cosas sí que existen tal como aparecen, mientras nosotros afirmamos que no. 어디 지나 엄마 봐라 셔던제 수 먼저 수 미게 통으로 자퇴 그래 난 수를 참아 얻는 그래 저 나오는 시지 뭐 나오는 시지 매 Nosotros, Madhyamika, afirman que todo lo que aparece, y con eso queremos decir lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, etc., aparece de un modo que no corresponde a cómo realmente existen. 다 센자마게를 데데 센자마게를 수 나와디 수그 제한이 있기도 왔어 센자마게는
수 나와디 제니 생 당이니스도 왔어. Porque vosotros de Chittamatra decís que algo aparece, ese algo que aparece, ese objeto, tiene una sustancia, está compuesto de una sustancia, esa sustancia es de la misma naturaleza que la conciencia, según vosotros. 수그 나와디 생다 당이지 수그 제니스라 그러다 생이다 생이제 생다 제지선다 생이제라 그러다. Por eso se puede decir que decís que todo tiene una sustancia o una esencia de la mente, comparte esencia con la mente. 다저런 수그 나와디다 생이보디 제니세디 제지 그냥 제지 손다 시거르베 수그 나와디 생를 시거르베스. Suksedi semres, 수그 suginavadi, 나와디 생다 제지 니시도 decís que la apariencia de esa forma, la apariencia de la forma, no la forma, sino la apariencia de la forma y la conciencia que la percibe tienen una misma sustancia. 오늘은 수그 나와디도 생이보디 제지 녀신이 말했어. Pero nosotros decimos que eso no puede ser posible, no es posible que la apariencia de una forma, por ejemplo, y la conciencia que percibe esa forma tengan la misma sustancia. Nosotros, Madhyamika, afirmaríamos que no puede ser, no es posible que allí, a la apariencia de una forma, incluso cerramos los ojos y recordamos esa apariencia de la forma, que eso puede tener la misma sustancia de la mente. Decimos que no, eso no tiene ningún sentido. Pero claro, comprendemos que eso lo afirmáis porque creéis que tanto la conciencia como la apariencia, la conciencia que percibe como la apariencia percibida surgen debido a la misma huella mental. Y por eso decís que hay esa misma sustancia con la forma. Y todo esto se comenta ahora en la primera mitad de la estrofa número 17, que vamos a leer ahora. Si la mente misma es la ilusión, entonces, ¿qué es lo que la percibe? Sengi 나와데 센다 되게 생이 비게라고 수그 나와는데 그러고 수그 나와데 Sugina, 나와데 센다 제진이 세요 바이나스. So, si fuese así, si realmente la apariencia de la forma y la conciencia que la percibe fuesen la misma sustancia, 생이 제니나스 생이 제스 근데 제지로 하잖아 제로 제지 먹고 제리 decir que que son la misma sustancia, quiere decir que hay sustancia en los dos lados. 어디서 니시나스 어디 파카라 쇼노 대화이나 간제치 되거라 생 안저게 되게라 메실라 규모능 열어봤어 이실라 밀람등 열어봤어. Bueno, la mente puede ver a veces ilusiones, sueños, espejismos, etc. 대참마다게 키라라 대참마다 맞아 나와디 로 추병이 나와 잔자를 봤어. Todo esto se debe a conciencias erróneas o equivocadas. 로 추병은 나와 인자 로 추바 코란 로 진짜 추바 코란 치료된 적은 나와 있잖아. 주마지 나와있는 치료된 적은 나와 있잖아. 로 추바 차례 밀람지 나와있는 이시 추병이 넘겨왔어. Bajo, pues eso, el poder de una mente errónea, una mente equivocada, vemos ilusiones, podemos incluso percibir
un sueño. 이시 주변은 나인자 그 나오는 신지기 그런 능력을 받아 괜히 나와대다 자인이거든 그 치료 던져봐 나 진짜로 치료 던져 뭐 좋아해 치료 Tanda di sulla che uma rangipa yang sensambe. 세상으로 팔로고 Sensambe palo gitu. Okay. 엄마배 파센으로 팔로고 Uma sensambala. 팔로고 저랑 능 그냥 나시기도 왔어 지나 근육 나와 치료 수디다 나와니 부디 저랑 제지 생이 당이 차라고 왔어 로 주변은 나시기도 왔어 너 주변은 나와래 근육 제지 로다디 생 제니 세디 다다 말했어 요 나와디 로 주변은 수 나와시 나와디다 생이 부디 제지 Sejigres, sensambe. 제지를 했어 이는에 지티 나와 아주 민감 나와디 상제다 로 주변은 나와셔다래 왔어 알로 모디 Bueno, afirmáis que hay una apariencia de una forma percibida por una mente errónea o una mente equivocada, la misma que puede percibir una ilusión, y eso es un error, o un sueño que tampoco existe, y decís que tanto el objeto percibido como la conciencia tienen una misma sustancia. 어들 제가 로 주변은 나인데 좀봐 나왔다 대봐요 말했어 이러 근데 진짜 나오는 시 대봐요 말했어 Si la conciencia es equivocada o errónea, ¿cómo cómo podéis afirmar que el objeto que percibe exista de manera verdadera? 지랑에 대봐리 된거를 진짜 나오는 시 대봐요 말이다 Porque lo decís, pero es que no puede ser que exista de una manera verdadera. 제가 밀럼다에서도 주만다에서도 대봐 미백이 백 단자 시행이 어려웠어 Es el uso constante de la referencia o la metáfora de una ilusión o un sueño como para indicar de que, pero si no puede existir de manera verdadera, si todo es como un espejismo. 제가 대봐 미백 빼대 저랑은 대봐 주변 빼야 남을 봤어 대봐 주변이야 A pesar de estas metáforas que intentan explicar la ausencia de existencia verdadera, veis o afirmáis que las cosas tienen esta apariencia de existencia verdadera. 대봐 주나서 그렇다 대봐 주나 처음에 대봐 주나 아니 이디 참아도 그 저야 말했어 그 대봐 주 사람 저거지 요 말했어 Demba Jubna? 대봐 주나 이디 대봐 주나 디 또양 참아디다 디코 또양 참아디다 그 대봐 주 사람 Demba Jub Nangwate. 나와도 대봐 주바이나 디 또양 참아디 Toy Tsemadi. 똑똑이 로디 로디 저야 말했어 Joe Yomas. 저메 대신 차는 그랬어 저메 대신 차는 그랬어 Chadu. 저 그랬어 그 대봐 주 말았어 Ale. Demba Juba. Nangwase Demba Juba 이나 Yina. 이나 나와도 대봐 주 그랬어 이거 봤어 Ani Tsemadi. 참아디 또양 참아디 저지 말했어 Demba Yo. 저야 말했어 그 대봐 주 알아 그 조사라 대봐 주 살아 Demba Jub Saras Chetsang Dewa Yomares. 저야 말 고도벨로 야 말했어 그 대봐 주 알아봤어 근데 걔는 대봐 주나 그 주다 쟤는 마트 봐이나 주다 쟤는 마트 봐이나 안티도벨로 야 말. Tito Velo Yomare. 야 말, 그 대봐 주 그거도 Que si chude Demba Juba Yina. Tito Velo Yomare. 야 말에 Yomare. Yomare. Kai escena. 그 대봐 주 그 줄라 쟤는 마트 Ale, ok. Claro, si afirmáis que hay un objeto externo que existe de manera verdadera, entonces una cognición válida, ¿cómo podría percibirla? Dice Madhyamika. Una cognición válida no puede percibir una cosa que exista de una forma verdadera, porque algo que existe de forma verdadera existe sin depender de ninguna causa y ninguna condición. Si algo no existe de ninguna causa, ninguna condición, es imposible que tenga una relación cualquiera con una conciencia perceptora. 걔네 뒤도에 세마민도 저와민도 슬로 세마민도 없어 No habría ninguna cognición válida, no habría ninguna relación entre ellas. 존재 간스나 그 대봐 주 송스
si algo existiera de forma verdadera. 그 템버로도 교단진 마대로 왔어. ¿Eh? 교단진 마대지 들어 왔어. Porque no existe de causas y 저나 condiciones. 대동이 참마면도 Es que no puede haber algo que perciba una cosa así. 어디래 저나 교긴라 마대나 대도에 참마면도 Si algo existe sin depender de ninguna causa y condición, es imposible afirmar percepción de ese fenómeno por parte de una cognición válida. 저나 교긴라 마대나 대통에 참마면도 메시면도 Algo que no existe de causas y condiciones no puede haber una cognición válida, no puedes afirmar que haya una conciencia visual. 어디서 그러다 된도라데 된도디서 그래. 걔랑가 템버 주스기도 교긴라 템버 주스디 교단진 마대버지 쓰기요레스. 봐. Porque decir que algo existe de forma verdadera es decir que existe sin depender de causas y condiciones. 저나 대체명이 대동 템버로나 대동이 로민도 저민도 Por consiguiente no podía haber ninguna relación con una cognición válida. 어디래 저나 신사만제라 저 랑원의 주세대 그거 랑원의 주세도 제제니 시도 Decís que las cosas existen de forma verdadera con la misma sustancia que la conciencia, 디처럼 세디 내룰라 요 말스 뭐 텐조룰라 디식 말스 pero nosotros, de nuestro punto de vista, no podríamos afirmar esa serie de conclusiones de Madhyamika. 다디게 와나 다디네 다그 온 생각면서 템바 뭐도 나스 그래 템바 뭐도 나 엔체냐 템바 뭐도 바이나 체요 말스 뇨아스 요 말스 Pero Chittamatra responde, pero es que no puede ser eso. De nuestra perspectiva, si dices que una cosa no existe verdaderamente, quiere decir que no existe. Si algo no existe, ¿cómo se puede percibir? 되게 나네 셈 템바 주고 그랬어 셈스데 시바 템바 주고 그랬어 니바도 Nipa, semda, 뭐 셈다 시바 템바 주고 그랬어 sheva. 지바레 셈다 시바 셈다 시바. 지바레 셈다 시바도 문에 템바 주고 그랬어 Y que la conciencia, la mente, la conciencia, aquí podría ser exactamente la misma cosa, existen de manera verdadera. 그 교재 강세네 셈스데 뇨아레 왔어 뇨아레 왔어 뇨아스데 그 랑원이 뭐죠 거기나 뇨아 두 말했어 Y eso es porque la mente es algo que experimenta, y para que algo experimenta quiere decir que existe. Si algo existe, existe de manera verdadera. 제가 뇨아세데라 니요를 같이 되게 뇨아지다 칸남데 뇨아니요레스 La experiencia, experimentar algo puede ser de dos tipos, dirigido hacia adentro y dirigido hacia afuera. 뇨아스는 나생기 뇨아치 치 수속의 수 미게 통해 수 안적으로 자 질레냐로 실로 통해 원봉아 뇨아치 나생기 뇨아니 Puede haber una experiencia interna, es decir, una experiencia dirigida hacia dentro de mí, o luego una experiencia hacia afuera relacionada con los cinco sentidos. 치 수속 나와 치 수노에 나와 La apariencia de un objeto externo, por ejemplo, una forma. 나생기 뇨에 뇨와 나와 나생기 뇨에 뇨스 거라 나생기 뇨제기 시바 Pero dentro de mí en ese momento hay una conciencia interna que está experimentando eso. 제가 셈스데 같이데 칸 나라 초고잖아 같이 초고 니 예스 거래 센자면 Los Chittamatras afirman en realidad que la conciencia tiene entonces casi como dos partes diferentes. Una parte que mira hacia adentro y una parte que mira hacia afuera. 제가 칸 난데기 시바들라 라리스 그레스 랑기랑 또 랑기랑 뇨스 그레스 라리스 그레스 Y esa parte de la mente o de la conciencia que mira hacia dentro, hacia el interior, lo llaman un autoconocedor. 데 코랑 데바트와 셈 코랑 데바트와 인자 랑은 예원자 아니 데바트와 인자 라리스디 요레스 뇨스 요레스 Afirman la existencia verdadera de la mente con la presencia de este autoconocedor que experimenta lo que ocurre interiormente. 어디서 다 내 맛이네 내 라리가와 나 칸난데 줘. 다 라리 Y eso es lo que va a venir ahora en el texto, una explicación de estos autoconocedores. 다되게 치니마 되게 제네기는 관배자 생기 세미 통시 송사 되게 되겠지.
¿Dónde estamos? El ¿Qué número? 18. En 17. Ah, sí, sí. Jitengini. Jitengini. Gombekiati Tiwa. Vale. Segunda mitad de 17, el protector dijo que la mente no percibe la mente. 저런게 칸난기 시바스 칸난데 시바스 셰스고스 칸난데 시바지다 같이데 시바니 셰스 칸난데 시바스데 키라 라리니 시도와스라. Madhyamika entonces dice, vosotros, Chittamatra, afirmáis la existencia de dos partes de la mente, una parte que mira hacia fuera y una parte que mira hacia dentro, que experimenta lo que ocurre dentro de uno mismo, y esa parte que mira hacia dentro la llamáis un autoconocedor, ¿verdad? 라리 세디 센자마 코란 라리 세디 니나 노바스 니나 노바 시바 코란 모두 로 셴바 강냐 용요 버자 니나 노바. Chittamatra afirma que estos autoconocedores únicamente experimentan o perciben conciencia, eso es su trabajo. Están allí para experimentar qué ocurre con la mente, no hacia nada más. 진짜 그 니나 노베 로레 니나 뇨 생라 니나 노베 니나 참아 생코라 뇨인다 다그라 니나 노베 버렸어. 진짜 같이 되게 씹어 말아 봐. 칸난데 씹어 러리 Es una parte de la mente que mira solo hacia dentro, hacia el interior, que mira lo que está pasando dentro de uno mismo, experimenta la propia conciencia, es conciencia que experimenta conciencia y que no mira hacia ningún objeto exterior. Eso lo llaman un autoconocedor. Porque Chittamatra afirma que es como una parte de la propia conciencia que está experimentando lo que ocurre con la conciencia, que tenemos que afirmar la existencia de esa parte de la mente, tenemos que afirmar el autoconocedor, porque si no existiera, ¿cómo sabríamos lo que la conciencia está percibiendo fuera? Es como una parte de la mente que está experimentando, percibiendo lo que ocurre fuera, y otra parte de esa misma mente que solo está mirando a sí mismo, a la mente, dándose cuenta, para decirlo de una forma, de lo que experimenta la mente, y eso lo llaman un autoconocedor. Y según Chittamatra, si existe conciencia o si hay una mente, siempre existe en el mismo momento un autoconocedor, o siempre tiene esa parte, ese componente de autoconocedor. Pero bueno, hay que recordar que esto es una cosa que afirma la escuela Chittamatra, la existencia de estos autoconocedores. Porque en la escuela de Prasangika no hay autoconocedores. La escuela Prasangika no afirma la existencia de autoconocedores. Prasangika dice, no existe ninguna parte de la mente que está experimentando a la propia mente. Que si sendi y esto tiene que ver con si uno propone la existencia inherente de la conciencia o no, porque cuando, como Chittamatra, se cree en la existencia inherente de la conciencia, permite que haya un autoconocedor, pero para la escuela Madhyamika, que dice que la mente no existe de forma inherente, eso
involucra o quiere decir que tampoco se puede afirmar la existencia de un autoconocedor. 요 데. 다 센자매 센랑원의 요원자 라리 예술로. 우마 텐조에게 센랑원의 매원자 라리 매슬로. Es decir, que una escuela dice, ya que la mente existe de forma inherente, hay autoconocedores. Y la otra escuela dice, ya que la mente no existe de manera inherente, no puede haber autoconocedores. 네. 너는 배 가르도 와. Allí tienen perspectivas totalmente distintas. 지난 코에 출로에 센도는 출로는 러리 요데 산제 존데데 제된 공부 때문에 센이 매동선 생기 녀스데 생기 녀스데 저랑 로그로 산제 존데데 공부티 말해 일로 눈에티 말했어. Y Prasangika dice, además, el Buda no ha afirmado esto de que hay una conciencia que percibe a sí misma en ningún lado. Es una cosa que afirmáis únicamente vosotros. El Buda no lo dijo en ningún momento. 저랑이 산제 존데데 공부를 했을도 왔어. 지금 저랑 산제 존데 공부를 했을 때 저랑 산제 존데데 문행이 내주 가리면 저랑 신요 말했어. 산제 Decís que representáis el pensamiento verdadero del Buda, pero aquí vemos, por ejemplo, que no conocéis el verdadero pensamiento del Buda. 저는 요 말했어. 영어스 요 말. 저는 이제 센네 매도 산제 센네 세미 동시 저랑의 산제 생기 생년년을 위해서도 저랑 쉐이도 저게 산제 존데 공부문이 티 말했어. 제 하고 민도스. Afirmáis algo, perdón, diciendo que pertenece a las enseñanzas del Buda, pero el Buda mismo nunca habló de ello. 다니는 빼 쇼가 쪼가 빼셔다. 라리 메베기 노 라리 메기다. 라리 요바이나 아니 빼된 식으로다. Bueno, ahora viene una serie de metáforas otra vez para hablar de por qué no tiene sentido afirmar la existencia de un autoconocedor. 다 라리 메베 당고 콜라 되가 빼고네 라리 메베 빼셔 그래. 제가 네 쇼가 쪼가 돼. 레리소네 라라리 지들 메지 대신이스. Y esto lo vemos en la primera mitad de la estrofa 18, vamos a leerla juntos. Igual que el filo de la espada no se corta a sí mismo, así es la mente. 어디래? 제가 빼셔고 빼고네 데 콜셔 거래. 저랑 시바시바 녀세 랍스마스 시바시바 녀를 예식도 왔어. Aquí dicen, bueno, vosotros afirmáis que la mente conoce a sí misma. 제가 레리 지체는 거기서 코로나로 책임도 왔어. 코로나 녀식 말이 왔어. Sería como afirmar que el filo de una espada corta a la espada, que eso no es posible. 제가 시바시바 녀세지 계랑선데 때도 레리 메베 빼체 코로나 지체는 거는 코로나로 제식 말이 신지 그래 만도지 코로나로 제세요 말했어요. Decir que la conciencia percibe a sí misma sería lo mismo que decir que esta espada corta a sí misma, que no puede hacer una espada, solo puede cortar otra cosa. 제가 라리 켈라니기 간살라 라리 센자마 켈라 라리 켈란바 라리 켈라는 도데가 라리 켈란 그래 센자마 라리 켈란 그래 엄마를 집에 라리 켈란 그래 라리 켈란에서도 그런 별까지 해서나 엄마를 집에 도데바 Rangyuba, Dodeba. 센자마 콘송게 라리 켈란 그래 Ah, leo. Chidamava Dante Gyurwa. tenjo 켈마래 tenjo나 지라마 라리 켈란 Aquí vosotros, y en realidad vosotros es más amplio que solo Chittamatra, porque autoconocedores los afirman que existan tanto las escuelas Sautrántica como Chittamatra como Svatantrika Madhyamika. Todas esas escuelas afirman la existencia de autoconocedores. Son las tres escuelas que afirman que la conciencia mira hacia sí misma. 라리 차 멜라바디 우마 티조 라리 차 멜라바디 까네리로 텐조 까네 지레스 까네스나 차고 차고를 이로 까네스 고 차고서 까네스 차고서 그래. Tenemos entonces solo la escuela más alta aquí, la de Prasangika, que no afirma o que afirma que no existen los autoconocedores y lo hace a través de unas explicaciones que sí que pueden ser a veces muy difíciles de comprender, muy sutiles.
요리 간에 제요. 던져 간에 제는 찍들이. Ah, y típicamente se habla de las 8 explicaciones que da la escuela prasangika para afirmar que no existen autoconocedores, que lo hacen precisamente porque es una explicación complicada o sutil. Aquí tenemos una. 치 그때 뭐는 도대베 켈라인 치르던 줘. 치르던 줘봤을 때 간에 지래. 던져 간에 지. 그때 뭐 셔서 도대베. Dodeba di Chirubi. 치르던 줘봐 켈라로. Kelangre. 소 어디는 치르던 줘봐 켈라마디 간에 지래. Una de los argumentos que propone tiene que ver con el hecho que la escuela Sautrantika afirma la existencia de fenómenos externos. 간에 지레스. 초다 지. Choqueroa. 알레 대샤. 알레 안도 대세샤. 초대 아지오라스. 간소세레. 초대 중이세. 알레 대샤. Vamos a hacer una pausa 대쇼. pausa. y luego continuamos.